Empecemos con esta charla, la agenda anticristiana. Comencemos por preguntarnos qué es una agenda. Es un plan que se quiere llevar a cabo en un plazo determinado. Para ello hay una estrategia, hay objetivos y medios. Toda agenda implica un plan, implica un plazo. Tenemos que plasmar ese plan en un plazo. Implica una estrategia. Y para que haya estrategia, para que tenga éxito el plan, hay objetivos y hay medios. Todo eso significa una agenda, sin más. ¿Qué es una agenda? Es un plan que se quiere llevar a cabo en un plazo determinado. Para ello tenemos una estrategia concreta, lo cual implica unos objetivos y unos medios. Ahora vamos a preguntarnos qué es una agenda anticristiana. Es un plan elaborado para plasmar en la sociedad un estilo de vida que va en contra del Evangelio. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar que el Evangelio plasme nuestra vida. Por eso no podemos aceptar una agenda anticristiana. ¿Qué es una agenda anticristiana? Es un plan elaborado para plasmar en la sociedad un estilo de vida que va en contra del Evangelio, es decir, va en contra de Cristo. Estamos llamados, por lo tanto, a no aceptar absolutamente nada de una agenda anticristiana. Porque una agenda anticristiana nos va a alejar de Cristo. Y sería totalmente absurdo que un cristiano viva alejado de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de una agenda anticristiana? Una sociedad descristianizada, porque se han plasmado valores anticristianos. Valores entre comillas, porque lo que es anticristiano no puede ser un valor. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de una agenda anticristiana? Una sociedad descristianizada. Una sociedad donde se presentan valores entre comillas que son anticristianos. Y como ya lo he dicho, si es anticristiano no puede ser un valor. Por eso es importante, queridos hermanos, conocer cuál es esa agenda anticristiana y no aceptar absolutamente nada de lo que propone esta agenda anticristiana, que como veremos en esta charla, en realidad son varias agendas que se unen, que se armonizan para descristianizar la sociedad. ¿Qué pasa si uno se opone a la agenda anticristiana? Está actuando contra lo políticamente correcto. Si tú te opones a una agenda anticristiana, estás yendo en contra de lo políticamente correcto. Eres un intolerante, eres acusado de ir en contra de la modernidad, eres un raro, un bicho raro, eres un marciano. Nosotros debemos ir en contra de la corriente. Si tú hoy en día no aceptas la agenda anticristiana, repito, tú eres una persona que está actuando contra lo políticamente correcto, eres un intolerante, eres un anticuado, eres un bicho raro, eres un marciano. Queridos hermanos, hay que ir en contra de esta agenda. Y nosotros no debemos hacerlo políticamente correcto, tenemos que hacerlo evangélicamente correcto.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No lo políticamente correcto, sino lo evangélicamente correcto. Hoy, por ejemplo, lo políticamente correcto es usar el lenguaje inclusivo. Todos, todas, ya están metiendo el todes. Pues a mí no me da la gana de usar el lenguaje inclusivo, porque es el caballo de Troya para la ideología de género. Queridos hermanos, vamos a remarcar esta idea. Nosotros, los discípulos de Jesucristo, no debemos actuar según los modelos del mundo, según la agenda del mundo, sino según lo que nos pide el Evangelio. Hay que actuar no siguiendo lo políticamente correcto, sino haciéndolo evangélicamente correcto. ¿Dónde se percibe la agenda anticristiana? En la llamada Agenda 2030, promovida por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en las propuestas de la OEA, de la UNESCO, entre otras instituciones que tienen mucha influencia en el mundo, en los programas de gobierno de la gran mayoría de los partidos políticos, sobre todo los partidos liberales y la izquierda progresista. Aquí en el Perú a la izquierda progresista se le llaman los caviares. Toda la caviarada tiene una agenda anticristiana. Hay que decirlo con claridad, sin miedo. La caviarada tiene una agenda anticristiana. Un buen porcentaje de las ONGs tiene una agenda anticristiana. Fíjense cómo esta agenda anticristiana está metida en organizaciones que rigen la vida de la humanidad. La Agenda 2030 tiene un fondo ideológico anticristiano. Las propuestas de la OEA, de la UNESCO, muchas de ellas, no digo todas, tienen un gran contenido anticristiano. En los programas de gobierno de la gran mayoría de los partidos políticos hay una agenda anticristiana. Tanto la derecha liberal como la izquierda progresista, la caviarada, para que me entiendan. Y un buen porcentaje de las ONGs tienen una agenda anticristiana. No hay que ser genios para darnos cuenta que todas estas instituciones, grupos que he mencionado, promueven estilos de vida antievangélicos. Podríamos seguir con instituciones, con asociaciones, con movimientos que promueven una agenda anticristiana, la masonería, el comunismo, los movimientos feministas, los movimientos indigenistas, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero hacer una charla demasiado extensa, no quiero dormirles, así que vamos a ser concretos y vamos a sintetizar bastante en esta charla. ¿Todo lo que propone la Agenda 2030 es malo? El problema es el fondo ideológico. No es malo que se promueva hambre cero, fin de la pobreza, salud y bienestar, la educación de calidad, agua para todos, el cuidado del medio ambiente. Todo eso está bien. El problema es el fondo ideológico que tiene la Agenda 2030. La ideología de fondo. Ese es el problema. Porque todo el paquete que se presenta como desarrollo sostenible te va a introducir un estilo de vida anticristiano.
Ese es el problema de estas agendas que se presentan, entre comillas, con buena cara. En el fondo hay una ideología anticristiana, como veremos ahora, porque el gran problema de las agendas que tienen estas instituciones, la OEA, la ONU, UNESCO, las ONGs, etcétera, es que quieren imponer un estilo de vida donde todo vale, donde lo anormal va a pasar como normal. Eso está en el fondo de las propuestas de estas agendas que promueven las diversas instituciones y asociaciones que rigen hoy la humanidad. ¿Quiénes están en el fondo de la Agenda 2030? Sobre todo las corrientes progresistas, lo que se llama la izquierda reinventada, el neomarxismo. La izquierda reinventada, o el neomarxismo, como han visto que han fracasado con el marxismo clásico, la lucha de clases, y han fracasado porque los países donde ha existido ese marxismo puro y duro han terminado en la miseria, ahora se han reinventado. Y se han reinventado con propuestas anticristianas que están metidas en la Agenda 2030, por ejemplo. Son las corrientes progresistas. El progresismo quiere plasmar en la sociedad un estilo de vida, entre comillas, donde habrá progreso, pero en el fondo es un retroceso moral, porque es el todo vale, todo vale. ¿Cuál es la agenda anticristiana que ya está en vigencia? Por lo tanto, no es tanto lo que se nos viene, es lo que ya está en vigencia y que se va a intensificar si nosotros no tomamos una actitud para enfrentarnos a esta agenda anticristiana. Y por eso no podemos permanecer pasivos, hay que actuar. Nosotros no podemos balconear, como dice el Papa Francisco. Tenemos que estar en la cancha. Y por eso es importante, fundamental, que asumamos todos en la iglesia que estamos ante frentes anticristianos, ante agendas que si nosotros, como decimos en el lenguaje criollo, no nos ponemos las pilas, terminarán por imponerse totalmente en la sociedad. ¿Y cuál es la agenda anticristiana que ya está en vigencia? La agenda LGTB, que es agenda antimatrimonio, agenda antifamilia, agenda antivida, agenda antirreligión, agenda antilibertad. Todo esto ya está en vigencia. No es que va a venir, ya está en vigencia. La agenda LGTB, la agenda antimatrimonio, la agenda antifamilia, la agenda antivida, la agenda antirreligión, la agenda antilibertad. Todo esto ya está funcionando. La maquinaria anticristiana ya está funcionando. Por eso nosotros no podemos permanecer en una actitud pasiva. Hay que entrar a la cancha, queridos hermanos. Ponte los chimpunes, ponte la camiseta de Cristo. ¿Qué pretende la agenda LGTB? Quiere imponer en la sociedad la legitimidad de relaciones antinaturales. Su objetivo es normalizar lo antinatural. Por eso difunde a pasos agigantados la ideología de género. La agenda LGTB está avanzando a pasos agigantados. Lo estamos viendo. Aquí en el Perú ya lo estamos viendo. Y lo que quiere la agenda LGTB es
imponer en la sociedad la legitimidad de relaciones antinaturales. La unión entre dos varones es antinatural. La unión entre dos mujeres es antinatural. Va en contra de la ley natural. Y eso no significa ser homofóbico. La Iglesia, en el catecismo, dice con claridad que hay que respetar a las personas homosexuales. Son personas. Lo que no se puede permitir es reconocer como válidas, como normales, como moralmente buenas las relaciones homosexuales. La agenda LGTB es muy poderosa, tiene mucho poder, hay mucha plata en el fondo. ¿Y cómo se está llevando a cabo la agenda LGTB? Adoctrinando a niños y adolescentes con la ideología de género. Por eso, padres de familia, estén atentos. No deben permitir que a sus hijos los adoctrinen con la ideología de género. La ideología de género es una rebelión contra el creador, porque la ideología de género propone que no debemos hablar de sexo masculino y de sexo femenino. Hay que hablar de género. Y el género, cada uno lo decide. Tú puedes tener cuerpo de varón, pero te sientes mujer, entonces lo que vale es tu género, que es femenino. Esto es de locos, pero eso se está enseñando ya en los colegios, en muchos colegios, y se está promoviendo las relaciones antinaturales como modélicas en ámbitos de difusión de masas. Por ejemplo, en la televisión, en los programas de televisión, muchas personas influyentes muestran su homosexualidad como algo normal. En las películas de cine, las parejas homosexuales aparecen como modélicas. Se promueve el mal llamado matrimonio homosexual, matrimonio igualitario. Es mal llamado porque la palabra matrimonio viene de dos palabras que están en latín. Mater, que significa madre, y munus, oficio. Matrimonio, etimológicamente, me lleva a mater, madre, y munus, oficio. Matrimonio significa oficio de la madre, transmisión de la vida. Para que haya transmisión de la vida se necesita un varón y una mujer. Por eso no se puede llamar matrimonio homosexual. Es como decir círculo cuadrado, es un absurdo. La agenda LGTB quiere homosexualizar un país. Por respeto a las damas que me están siguiendo, no voy a decir otra palabra. ¿Qué quiere hacer la agenda LGTB? Homosexualizar un país. Diría otra palabra, pero por respeto a las damas no lo digo. Esto ya está pasando. Se quiere imponer en la sociedad las relaciones antinaturales como modélicas. Se quiere promover el mal llamado matrimonio igualitario. Repito, el matrimonio es entre varón y mujer. Y decir eso es decir la verdad. Y la verdad nos hace libres. El Papa Francisco, en la Amoris Laetitia, nos ha dicho que esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. ¿Qué nos está diciendo el Papa Francisco? Que la ideología de género es antinatural, porque el ser humano existe o como varón o como mujer. Y cuando se enseña la ideología de género, no se enseña eso. Se enseña que existe la persona humana indeterminada, el neutro, y que cada uno vea qué género tiene. Queridos hermanos, estemos atentos, no aceptemos esta ideología, la ideología de género, porque
es totalmente perversa, como todas las ideologías. ¿Qué pretende la agenda antivida? Quiere imponer en la sociedad todo tipo de leyes que favorecen el aborto y la eutanasia. Su objetivo es consolidar el falso derecho de decidir sobre la vida de un ser humano. Es un falso derecho porque yo no tengo derecho sobre los demás. Yo no tengo derecho a matar. Yo no tengo derecho a asesinar. Tenemos una agenda antivida, queridos hermanos, que ya está en marcha. ¿Cómo se está llevando a cabo la agenda antivida? Copando las instituciones legislativas para aprobar el mal llamado derecho al aborto o derecho al suicidio asistido, derecho a la eutanasia. ¿Y qué pasa si se vuelve derecho el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia? Si se vuelve derecho, el que se opone al aborto, el que se opone a la eutanasia, comete un delito porque va en contra de un derecho. Y esto ya está pasando en muchos países. Esto, queridos hermanos, es la ley de la selva. El derecho al asesinato. Esto no se ha visto ni en las sociedades más primitivas. El derecho al asesinato. El derecho al aborto es el derecho al asesinato. El derecho a la eutanasia es el derecho al asesinato. Nosotros tenemos que detener la cultura de la muerte con la cultura de la vida, como decía San Juan Pablo II, el gran apóstol de la vida. San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, dijo que las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no solo al bien del individuo, sino también al bien común y por consiguiente están privadas totalmente de auténtica validez jurídica. Las leyes que favorecen el aborto, las leyes que favorecen la eutanasia, están privadas de auténtica validez jurídica, porque van en contra de la ley natural, en contra de la ley de Dios. Y decía Santo Tomás de Aquino, una ley civil que se opone a la ley de Dios es una corrupción de la ley. Nosotros nunca podemos avalar una ley contra la vida humana. Y por eso es muy importante, queridos hermanos, que tengamos presente los programas de gobierno que proponen los diferentes partidos políticos y fijarnos cuál es su postura sobre el aborto. No se puede votar por partidos abortistas, seríamos cómplices de esta agenda anticristiana, de esta agenda antivida. El aborto es un asesinato. La eutanasia es un asesinato. Y hay una agenda antivida muy intensa hoy en día. Sabemos que hay presidentes abortistas, y hay que decir nombres concretos. El presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia, son abortistas. Y quieren imponer ese derecho al asesinato. Es una agenda anticristiana. ¿Qué pretende la agenda antirreligión? Quiere imponer en la sociedad restricciones a expresar el credo que uno profesa. Es el llamado laicismo. ¿Qué es el laicismo? El laicismo es esa ideología por la cual se quiere erradicar todo lo religioso de la vida pública y arrinconarlo a lo privado. Eso es propio del laicismo. No se confundan laicismo con laico. Repito, laicismo es una corriente ideológica que quiere arrinconar lo religioso en lo privado. Quiere despojar a la sociedad de todo signo religioso. El objetivo es forjar una sociedad sin referencia a Dios. Por eso se promueve, por ejemplo, la Navidad civil. En muchos países de Europa se promueve la Navidad civil,
Una Navidad sin Jesús, imagínense ustedes, una Navidad sin Jesús. Eso está pasando ya en muchos países, la Navidad civil. Nosotros sabemos que no hay Navidad sin Jesús. Es como un ceviche sin pescado. Unos dirán, ceviche de pato. Ceviche de pato no es ceviche, pues no nos engañemos. Ceviche de pescado. La agenda antirreligión quiere sacar de la sociedad lo religioso, arrinconarlo a lo privado. Es lo que se llama el laicismo. En muchos países de Europa, por ejemplo, no se pueden colocar crucifijos en las escuelas, en los hospitales. Si quieres colocar un crucifijo, en tu casa, te dicen. Y esto es, queridos hermanos, propio de esa agenda antirreligión promovida por el laicismo. Quiere arrinconarse a la religión al ámbito privado, cuando las religiones, y hablo en plural, tienen un valor en la sociedad, tienen valores. La Iglesia habla de la libertad religiosa. Y todas las religiones expresan valores comunes. El respeto a la vida, el respeto al otro. No estoy hablando de los grupos fanáticos, estoy hablando de los verdaderos creyentes. La religión es un valor en la sociedad. No hay por qué meterla en un cuarto de 4 paredes. ¿Cómo se está llevando a cabo la agenda antirreligión? Arrinconando a la Iglesia en el ámbito privado y poniendo restricciones a la libertad religiosa. Algo de esto lo hemos vivido en tiempo de pandemia. Algo de esto. Y tengo que decir que muchos pastores han cedido. Se podía ir al mercado, se podía ir al estadio, se podía ir al restaurante, no se podía ir a la iglesia. Increíble. No te contagiabas en el mercado, no te contagiabas en el restaurante, no te contagiabas en el meeting, en la marcha, no te contagiabas. En la iglesia sí te contagiabas. Es una agenda antirreligión. Y también esta agenda antirreligión promueve una llamada religión única, porque se quiere que el cristianismo se mezcle con otras religiones. Formar una religión única es una estrategia también para atacar la fe cristiana. Hay grupos, hay organismos que promueven la religión única, una chanfainita, una mezcla. Al final, el cristianismo termina siendo absorbido por las demás religiones y de esa manera se quiere hacer desaparecer la fe cristiana. Por lo tanto, estemos atentos ante esta agenda antirreligión, que quiere arrinconar a la iglesia en el ámbito privado, que pone restricciones a la libertad religiosa, que promueve una religión única, donde el cristianismo sería una más, cuando sabemos que Cristo es la verdad. Nosotros tenemos que respetar todos los credos, hay que respetarlos, pero hay que decir la verdad. El único que salva es Jesucristo. Y hay una sola iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. Eso no significa ser intolerante, porque respetamos también la conciencia de los demás, al mismo tiempo decimos la verdad. El Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes número 36, dijo que la criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuera su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Necesitamos de Dios. La criatura sin el Creador desaparece.
Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Por eso la agenda antirreligión es un atentado contra la persona humana, porque la persona humana es religiosa. Necesitamos de Dios. El hombre tiene sed de Dios. Y hay una agenda antirreligión promovida, sobre todo por grupos que tienen la ideología marxista. Como ustedes muy bien saben, el marxismo es ateo. Ya saben cuál es el colmo del ateo. El colmo del ateo es decir, soy ateo gracias a Dios. Vamos a preguntarnos ahora qué pretende la agenda antilibertad. Quieren imponer una sociedad donde todos estén sujetos a un solo grupo de poder y una sola consigna. Todos robots. Es lo promovido por los grupos de izquierda que desean copar todos los gobiernos para implantar una consigna única, uniformizar a todos. Hay que uniformizar a todos. Esto es un atentado contra la libertad. Somos diferentes. Somos diversos. ¿Qué es lo que pretende la agenda antilibertad? Quiere imponer una sociedad donde todos estén sujetos a un solo grupo de poder y una sola consigna. Y esto pasa sobre todo con los grupos de izquierda que quieren coparlo todo. Y nos preguntamos ahora cómo se está llevando a cabo la agenda antilibertad a través de una estrategia para copar en bloque el poder de todos los países. El Foro de Sao Paulo, que empezó en 1990, impulsó la toma del poder de los países de América Latina por parte de la izquierda. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. La izquierda está tomando el poder en diversos países, la gran mayoría. No siempre con elecciones limpias, hay que decirlo con claridad, no siempre con elecciones limpias, no siempre. Se está copando el poder, se está uniformizando el poder, hay una sola consigna, hay un pensamiento único, y todo eso va socavando la libertad, porque sabemos muy bien cómo piensan los grupos de izquierda. Lo sabemos muy bien, no hay que ser ingenuos. ¿Y cuál es la raíz de todas estas agendas? La negación de la verdad. Ahí tenemos la raíz de todas estas agendas, la negación de la verdad. La verdad es que la vida es sagrada desde el primer instante de su concepción. Eso se niega. La verdad es que el matrimonio es entre varón y mujer. Eso se niega hoy. La verdad es que el hombre necesita de Dios. Eso se niega hoy. La verdad es que yo soy libre y nadie puede aplastar mi libertad. Eso se niega hoy. Estamos ante un gran relativismo. Y por eso nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Tenemos un compromiso con la verdad. Hay que defender la verdad. Hay que ser como San Juan Bautista. Ayer el Evangelio nos presentaba la figura de San Juan Bautista. San Juan Bautista tuvo un compromiso con la verdad. Es el precursor del Señor. Jesucristo es la verdad. Cuando hablamos del relativismo, hablamos de todas las corrientes ideológicas habidas y por haber. El feminismo también es nefasto porque una cosa es respetar a la mujer, que hay que hacerlo. La mujer tiene un valor sagrado. El varón y la mujer, los dos son imagen y semejanza de Dios. Y otra cosa es hacer la lucha contra el varón, que es lo que propone el feminismo, el odio al varón. El indigenismo también es un atentado contra la verdad, porque hay que respetar a los pueblos autóctonos y hay que conservar su cultura, sabiendo que hay elementos positivos en la cultura indígena,
pero también hay elementos que hay que purificar. No todo lo indígena es paradisiaco, como hoy también se nos quiere hacer creer. No todo lo indígena es color de rosa. Da la impresión que las culturas autóctonas vivían en el paraíso, y no es así. Hacían sacrificios humanos, por ejemplo. Entonces, no nos dejemos engañar, hay que ir a la verdad. Benedicto XVI dijo que la primera realidad que hay que respetar es la verdad. La libertad contra la verdad no es libertad. Qué sabio Benedicto XVI. La primera realidad que hay que respetar es la verdad. La libertad contra la verdad no es libertad. Hoy en día estamos en una profunda crisis de verdad, una profunda crisis de verdad. Aquí tenemos una síntesis muy apretada de lo que he dicho. Tenemos una agenda antimatrimonio y antifamilia, la agenda LGTB, promover la homosexualidad. Hay que decirlo así de claro, promover la homosexualidad. Ya desde pequeñitos, desde niños. Esto es terrible. Repito, la Iglesia tiene una doctrina sobre la homosexualidad. Hay que respetar a la persona homosexual. Es persona. Nadie puede maltratarla, insultarla, humillarla. Pero hay que decir que las relaciones homosexuales son antinaturales. No hay que callarse, hay que decirlo. No es natural la unión entre dos varones. No es natural la unión entre dos mujeres. La agenda antivida, que promueve el aborto y la eutanasia, lo que es peor, quiere que sean derechos, es decir, el derecho a matar. Increíble, el derecho a matar. La agenda antirreligión, promover el laicismo. ¿Qué es el laicismo? El laicismo plantea que lo religioso tiene que ser vivido en el ámbito privado. En el ámbito público, nada de religión, nada. Ninguna facilidad para la Iglesia, para las religiones. Eso es propio del laicismo. La agenda antilibertad, promover la uniformidad sin verdad. Es decir, copar los poderes, los gobiernos de todos los países para implantar un solo estilo de vida. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, hoy la izquierda. Está copando todos los gobiernos y ellos tienen una agenda anticristiana. La izquierda progresista tiene una agenda anticristiana. La izquierda progresista, lo que nosotros llamamos los caviares, todos son pro LGTB, pro aborto, son anti iglesia, y si ellos copan todos los gobiernos, imagínense lo que se viene. Imagínense lo que se viene si la izquierda progresista copa todo el poder. Ya sabemos qué es lo que van a implantar. ¿Cómo se presenta esta agenda anticristiana? La agenda anticristiana no se presenta con mala cara, se presenta con buena cara. No son tontos, hay una estrategia. Se presenta atractiva, porque se presenta como inclusiva, ambientalista y globalista. ¡Qué bonito! Por eso muchos ingenuos caen. La agenda anticristiana se presenta de forma atractiva, es inclusiva, es ambientalista, es globalista. Son las palabras de moda hoy en día, que desgraciadamente también se han metido dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también hay un grupo progresista, tengo que decirlo. Sí, queridos hermanos. Dentro de la iglesia católica hay un grupo progresista, pero ustedes se dan cuenta rápidamente cuando un pastor está diciendo tonterías. Ustedes se dan cuenta, ustedes tienen olfato católico, ustedes se dan cuenta cuando un pastor dice tonterías.
dice cosas que van en contra de lo que enseña la Iglesia. ¿Cómo entiende la Agenda 2030 lo inclusivo? Es una falsa inclusión porque excluye al que no piensa como ellos. Es llamado intolerante. O sea, para la Agenda 2030 lo inclusivo es la ideología de género. Pero si yo digo que eso es antinatural, a mí me excluyen, por lo tanto, no es tan inclusivo. Es una inclusión sin verdad. La inclusión que propone la Agenda 2030 es una inclusión sin verdad. No se busca la verdad. Se busca pasar por normal lo anormal. Se niega la verdad del ser humano. Y donde no hay verdad, no hay verdadera inclusión. ¿Saben quién es el que hace la verdadera inclusión? Jesucristo nuestro Señor. Él es el verdadero inclusivo. El que acoge a todos para darle la salvación. Y Jesús, que es infinitamente misericordioso, también nos habla la verdad, nos dice la verdad. Por lo tanto, no hay inclusión ahí donde no hay verdad. Inclusión no significa todo vale. Y eso es lo que se promueve con la Agenda 2030. Lo inclusivo es el todo vale. Nuestro Señor Jesucristo, con claridad muchas veces, habló de la gravedad del pecado. ¿Cómo entiende la Agenda 2030 lo ambientalista? Es una ecología desviada, porque da la impresión de que la persona humana está al nivel de los seres irracionales. ¿Y saben por qué? Porque esta Agenda 2030 no dice nada contra el aborto, nada contra los ataques a la vida humana, no dice absolutamente nada. Más bien, está más pendiente de no contaminar la creación que a respetar la vida humana desde el primer instante de su concepción. Da la impresión que es más importante no ensuciar los mares que respetar la vida del ser humano desde el primer instante de su concepción. Por supuesto que hay que cuidar los mares, por supuesto que hay que cuidar los lagos, por supuesto que hay que cuidar los bosques, por supuesto que hay que cuidar las especies que están en peligro de extinción. Hay una sana ecología. El problema de esta Agenda 2030 es que es una ecología desviada, porque da la impresión que el ser humano está al nivel de los otros seres de la creación, es decir, al nivel de los seres irracionales. Y que es más importante no contaminar el agua que respetar la vida del ser humano. ¿Cómo entiende la Agenda 2030 lo globalista? Como uniformizar todos los países, llegando incluso a obligar que las constituciones de un país se acepten los postulados ya fijados. Es decir, si un país no acepta esta agenda, hay que excluir ese país. Es un país apestado. Y en la práctica se condena a los países que no aceptan esta agenda. Por lo tanto, es un globalismo falso. Yo me saco el sombrero por algunos países, Hungría y Polonia. Hungría no ha aceptado la ideología de género y es considerado un país apestado. Fíjense qué tipo de globalismo es ese. Entonces, es un falso globalismo porque se quiere uniformizar los países, pero para que sigan esta agenda anti-matrimonio, anti-familia, anti-vida, anti-religión, anti-libertad. Queridos hermanos, no seamos ingenuos. Esta Agenda 2030 se presenta como inclusiva, ambientalista y globalista. ¡Qué bonito! Pero en el fondo no hay nada bonito. En el fondo no hay nada bonito. La Agenda 2030 se llama inclusiva. Nosotros tenemos que decir
que incluir no es renunciar a la verdad. Si una persona es homosexual, por supuesto que tengo que acogerla, pero ayudarla a vivir correctamente. La inclusión tiene que ver con la verdad. La Agenda 2030 es ambientalista, pero hay que decirles, cuidar el medio ambiente exige cuidar en primer lugar a la persona humana. Por supuesto que todos queremos cuidar el medio ambiente. La creación es nuestra casa común. La Iglesia tiene una enseñanza clara sobre la ecología, pero la Iglesia también nos enseña que de toda la creación visible, el ser humano es lo más importante. Por eso yo no acepto una ecología donde el ser humano está al nivel que las orcas, al nivel de las ardillas, al nivel de los delfines. Yo no acepto esa ecología. La Agenda 2030 se presenta como globalista, pero yo le tendría que decir a esta agenda, ¿a qué le llamas globalista? ¿A uniformizar todos los países? ¿A dejar de lado aquellos países que defienden la vida? ¿A menospreciar a aquellos países que rechazan la agenda LGTB? Considerando que son países incluso, entre comillas, pobres económicamente, pero pueden ser muy pobres económicamente esos países que rechazan la agenda LGTB, pero son ricos en valores, y eso es lo más importante. Por eso, queridos hermanos, no caigamos en el error de aceptar agendas que se presentan como inclusivas, ambientalistas y globalistas, sin antes profundizar en lo que está en el fondo. Y por eso, para profundizar en lo que está en el fondo de estas agendas, hay que ir a esos bienes que Benedicto XVI llamó innegociables. ¿Cuáles son esos bienes innegociables? La vida, que es sagrada desde el primer instante de su concepción. El matrimonio, que es entre varón y mujer. La familia, que tiene un valor sagrado. El derecho de los padres por educar a sus hijos. Esos son bienes innegociables. Cuando se presente una propuesta, fíjate si estos bienes están presentes en esa agenda. Y ahí se detecta si esa agenda es cristiana o anticristiana. ¿Cómo enfrentarse a esta agenda anticristiana? Primero la oración, como ustedes muy bien saben. Hay que hincar rodillas. Hay que rezar. La oración intensa. Tenemos que rezar. El Santo Rosario, arma poderosa. Tenemos que rezar. Es una batalla espiritual, queridos hermanos, lo que tenemos que asumir. Es una batalla espiritual. No se trata de coger pistolas, metralletas, se trata de coger el rosario, de ir al Santísimo, de unirnos en oración. Es lo primero. Cuando nos ponemos de rodillas y nos ponemos delante del sagrario, cogemos nuestro rosario, somos fuertes. Por ahí hay que empezar. Número 2, formación doctrinal. Hay que estar bien formados, no deformados. Por eso yo les invito a conocer lo básico de su fe, lo básico de la moral cristiana. Es importante que ustedes lean el catecismo. Hay que tener una formación doctrinal básica, si no te van a engañar. Hay que tener una formación doctrinal. Y si uno tiene dudas, consulta. La Iglesia tiene muchos documentos donde nos explica los diferentes temas morales que hoy son vapuleados. Hay encíclicas escritas por diferentes papas donde se nos habla del valor de la vida, Evangelium Vitae, de San Juan Pablo II. Hay encíclicas que nos hablan de lo que es el matrimonio, el amor conyugal. San Pablo VI escribió la Humane Vitae. Hay documentos.
para estudiar, para profundizar. Hay que tener una formación doctrinal. Y sospecha de ese sacerdote que basurea el catecismo. Sospecha de ese sacerdote. No estoy hablando mal de ningún sacerdote. Estoy diciendo que un sacerdote que menosprecia el catecismo hace daño a sus feligreses. Porque en el catecismo tenemos la explicación de la doctrina católica. Y nosotros somos católicos. Y un católico tiene que conocer su doctrina, conocer las verdades de fe, conocer la moral básica. 3, hacer un apostolado intenso. Tenemos que hacer apostolado. Así como estas agendas que les he presentado no paran, porque es así, no paran. También nosotros no debemos parar. Y hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. No estamos, queridos hermanos, en tiempos para echarnos a la cama. No estamos en tiempos para arrugar. ¿Me han entendido el lenguaje teológico? No arrugues. Hay que hacer apostolado intenso. Tenemos que evangelizar. Y para evangelizar hay que tener contenido, por eso la formación doctrinal. ¿De qué vas a hablar? ¿De pajaritos, maripositas, de fútbol? No, de Cristo, de la doctrina de Cristo, del evangelio, de las verdades de fe, de la moral cristiana, de los sacramentos, de los mandamientos. Hay que hacer un apostolado intenso. Tenemos que ser muy apostólicos. Erradiquemos esa flojera que a veces tenemos en la iglesia. Pensamos que todo lo tiene que hacer el Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjitas. Ustedes, laicos, hagan un apostolado intenso. No podemos ser flojos. No podemos ser como esa persona floja que le llamaban control remoto, porque si no está en la cama, está en el sofá. Número 4, iniciativas de laicos. Tomen iniciativas. Padres de familia, únanse. Para que no se permita en los colegios que se enseñe la ideología de género. Padres de familia, únanse para que los libros que enseñan a sus hijos tengan un contenido verdaderamente correcto y no los deformen. Hay que tomar iniciativas. Qué importante es cuando los laicos toman iniciativas, por supuesto siempre en comunión con los pastores, y entonces van llegando ahí donde no llega el obispo, no llegan los sacerdotes, no llegan las monjitas, porque lo propio de un laico es santificar el mundo desde dentro. Los laicos están para santificar el matrimonio, la familia, la economía, la política, los medios de comunicación, el mundo de la cultura. Yo les animo a ustedes, los laicos, que tomen iniciativas. Iniciativas pro vida, pro matrimonio, pro familia, pro libertad. Hay que tomar iniciativas. Y no tengas miedo al que dirán. Tú no puedes actuar para la tribuna, tú actúas para tener contento a Jesús. Tenemos que promover laicos que influyan en la política y los medios de comunicación. Hay que promover laicos que influyan en la política y los medios de comunicación. ¿Por qué? Las leyes, ¿dónde se promulgan? ¿Dónde se cocinan? En el ámbito de la política. ¿Cómo se forma la conciencia de un pueblo a través de los medios de comunicación? ¿Se forma o se deforma? Hoy en día, desgraciadamente en el Perú, no tenemos laicos bien formados, laicos honestos que están en el mundo de la política y en los medios de comunicación. Más bien, la política y los medios de comunicación han sido tomados por la caviarada. Y ya les he dicho, la caviarada, la izquierda progresista, es LGTB
es pro aborto, es pro homosexualidad, etc. Tenemos que promover laicos honestos, bien preparados. No estoy hablando de crear un partido político, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de laicos bien formados, de laicos apostólicos, de laicos honestos, que influyan en la política y en los medios de comunicación. Por eso, queridos hermanos, aquí tenemos una tarea para todos. Oración intensa, formación doctrinal, apostolado intenso, tomar iniciativas. Ahora, a través de las redes se puede hacer mucho bien, así como se hace mucho mal a través de las redes. Por ejemplo, ¿cuánta pornografía se transmite por internet? ¿Cuánta pornografía se transmite por WhatsApp? Nosotros tenemos que ahogar el mal en el bien. Y hay que promover las iniciativas de los laicos. Los laicos hacen muchísimo bien cuando toman iniciativas en armonía con la fe y la moral de la Iglesia. Y por supuesto, preparar a laicos para que influyan de verdad en la política y los medios de comunicación. Estamos hartos ya de la clase política que tenemos. Estoy hablando de todos los sectores, la derecha, la izquierda, me da igual. Todo está podrido y todos buscan sus propios intereses. Así que hay que promover laicos que influyan en la política y los medios de comunicación, que sean pro vida, pro matrimonio, pro familia, honestos, por supuesto, no corruptos. Todo esto hay que hacerlo. Manos a la obra. Manos a la obra. Nosotros no debemos tener miedo al enemigo, porque ya sabemos quién ha vencido. Cristo ha vencido. Y si estamos en el equipo ganador, que es la Iglesia, vamos a vencer. Pero estamos en un combate, una lucha. Joseph Ratzinger, en una homilía, cuando murió San Juan Pablo II, celebró una misa antes de lo que sería la elección del sucesor de San Juan Pablo II, donde él mismo salió, Joseph Ratzinger, como Benedicto XVI, dijo lo siguiente: a quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Qué palabras tan profundas y actuales de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Estamos en la dictadura del relativismo. Si tú defiendes la verdad, te van a llamar intolerante, medieval, fanático, troglodita, marciano, porque estamos en la dictadura del relativismo, el todo vale. Y todas estas agendas anticristianas son el todo vale. Si todo vale, no vale la vida humana. No vale la dignidad de la persona humana, si todo vale. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho: serán odiados por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Mateo 10:22. Así que ya sabes lo que te espera si eres fiel a Cristo. Serán odiados por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Así que a entrar a la cancha, ponte los chimpunes, ponte la camiseta, entra a la cancha, reza con intensidad, fórmate bien, haz apostolado, toma iniciativas. Y así vamos a ahogar tanto mal que vemos en ese bien que se llama Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo: ánimo, yo he vencido al mundo. ¡Ánimo!
yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuánto bien nos hace escuchar ánimo en Cristo. Jesús nos dice ánimo, yo he vencido al mundo. Así que, queridos hermanos, a ser valientes. Tenemos en marcha una agenda anticristiana, una agenda LGTB, una agenda antivida, una agenda antifamilia, una agenda antimatrimonio, una agenda antirreligión, una agenda antilibertad. Pero frente a todo eso, Cristo ha vencido, Cristo vence y con Cristo venceremos. Ya para terminar, remarco que esta agenda anticristiana, antivida, antifamilia, antirreligión, antivida, ya está en marcha. Es todo un plan que se presenta como un plan inclusivo, ambientalista y globalista. Y nosotros no podemos permanecer impasibles. Todos estamos metidos en la misión de la Iglesia, y la misión de la Iglesia es la evangelización. Y de la mano de la Virgen, nuestra Madre, vamos a vencer, porque quien está con la Virgen está con Cristo, y quien está con Cristo es invencible. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por su paciencia. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias por su paciencia con este pecador. Y no se olviden, si estamos con María, estamos con Jesús. Si estamos con Jesús, somos invencibles. Así que a estar enraizados en Cristo y no aceptaremos nunca ningún tipo de ideologías. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les conceda la paz y que tengan buenas noches. Ánimo en Cristo Jesús.